Vamos. Bien, entonces el tema de hoy va a ser higiene y salud en nuestro tema 14. A ver, siempre en nuestra casa o de repente también inclusive cuando estamos en el colegio, siempre ha habido lo que se llama un accidente, los accidentes, ¿no? Siempre hay accidentes. En su casa también a veces, ¿no? A veces ustedes se pueden caer, tienen un golpe, se pueden sufrir también una quemadura, ¿no? Entonces, todo eso ustedes eh, digamos, eh, son accidentes, ¿no? Son accidentes. Entonces, para ellos, uno tiene que saber lo que se llama primeros auxilios. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar hoy, los primeros auxilios, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son los primeros auxilios? Es una atención de emergencia, ¿ya? Es una atención de emergencia. Y como es de emergencia, tiene que ser rápido, tiene que ser oportuno. O sea, no tienes que pensar mucho. ¿Por qué? Porque de repente en esos momentitos que si no es rápido puede ocurrir una desgracia, se puede morir la persona. Por ejemplo, un accidente, te caes, te golpeas la cabeza, de repente te desmayas, entonces tienes que saber cómo auxiliar a la persona hasta que en un momento determinado, por ejemplo, si es muy grave, la persona sigue desmayada, no se eleva, no se, digamos, no se despierta, entonces hay que llamar a los servicios médicos. Pueden ser a los bomberos, puede ser puede ser también a una ambulancia, o de repente un médico particular. La cosa es, pero mientras lleguen las personas a auxiliarte, las personas que están alrededor debemos de saber avanzar, digamos, tratar de avanzar antes que el mal sea peor, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, escuchen, también regresando nuevamente al tema, miren, solamente ahorita en la pantalla, Juan David es el único que tiene su cámara prendida. El resto no lo tiene apagado. Profesor, pero yo sí la tengo prendida. Yaela también, Jacob también ya vi. Piero lo tiene apagado. Deben tener sus cámaras encendidas. Solamente hay 3 personas. Por si acaso, en el sistema ese, nosotros vamos a colocar... Profesor, yo tengo la cámara prendida. Ya, tienen que estar sus cámaras prendidas. Profesor, yo tengo la cámara prendida. Ya, por ejemplo, mira, esa clase se graba. Y entonces acá sale las personas que están con sus cámaras apagadas. ¿Ya? Por eso, ustedes tienen que tener sus cámaras encendidas en todo momento. Porque yo como sé que ustedes están en clase. Por ejemplo, Jimena está su cámara apagada. Yael, su cámara desde el inicio lo tiene apagada. Igual manera, ¿quién más está acá? Y todo eso nos quita tiempo. Por eso ya ahora los profesores, a partir del lunes, yo no voy a decir nada. O sea, por ejemplo, ustedes apagan su cámara, yo sigo dictando mi clase y solamente pregunto o hago mi clase con los que tienen la cámara encendida. El resto es como que no estuviese en mi clase. Así de simple. Y los que no tienen sus cámaras encendidas, no voy a tener que informar que tienen sus cámaras apagadas. ¿Por qué? Es porque en realidad están haciendo otra cosa. Pues porque no, si ustedes están en clase, no tienen por qué estar con su cámara apagada. Tienen que tener su cámara encendida. Su cámara encendida. No pueden estar saliendo y entrando cada rato también, porque parece mentira. Y yo a veces cuando ustedes vienen tarde, tengo que dejar
hacer el clic para darle entradas, tengo que dejar de hacer otra cosa. No es directo que yo hable y ya pueda, digamos, no. Eso ustedes no ven, pero en mi pantalla sí, pues en mi pantalla yo tengo que asistir. Pero en matemática, cuando yo estoy con el lápiz escribiendo, si ustedes entran tarde, yo para dejar entrar a alguien tengo que desactivar mi lápiz, ¿no? O lo que estoy haciendo para dejarles entrada. Por eso, y eso ustedes no lo ven, pues, no lo ven. Porque ustedes no son los que manejan eso, pero no lo ven. Y ese es, pierdemos tiempo y no puedo avanzar en la clase. Como ahorita, ¿no? Porque ahorita tengo que parar la clase para decirles que prendan su cámara. Y es la última vez que hago. Otra vez ya no vuelvo a decirles. Si ustedes tienen sus cámaras apagadas, ténganlas y asuman las consecuencias de eso. Recuerden que los profesores tenemos una nota que se llama comportamiento en clase, conducta. O sea, las personas que tienen sus cámaras apagadas obviamente van a tener bien bajos su promedio de esa nota. Bien bajo van a tener porque no hacen caso. ¿Ya? Entonces, sigamos. Entonces, primeros auxilios es la atención de emergencia, que debe ser rápida, oportuna y eficaz. ¿Ya? Eso es lo principal. Sobre todo rápida, eso es lo principal. Tiene que ser rápido. O sea, tú no debes dejar hasta que tú llames al médico, hasta que llames, tú no vas a hacer nada. Algo tienes que hacer. Por ejemplo, como muestra la figura, si esta persona está desmayada, por ejemplo, le puedes tú aflojar la ropa que tiene apretada, tienes que dejarle descansar la cabeza, ¿no? Debes colocarte, debes estar una persona que la auxilie, que vea sus reacciones, ¿no? Si de repente está vomitando, si de repente está haciendo algo, ¿no? De repente sangra de una parte del cuerpo, todos esos detalles tiene que estar observando cómo se comporta la persona, ¿no? Ahora veamos algunos primeros auxilios básicos que se deben hacer. Lo que casi siempre ocurre en las casas, ¿no? Golpes. Si tú recibes un golpe, entonces una medida rápida es, por ejemplo, aplicar bolsas de hielo sobre la parte afectada, porque cuando tú recibes un golpe, se te hincha. Entonces, el hielo hace que eso se deshinche, ¿no? Entonces, no está inflada, no está tu cara toda deforme, ¿no? No está así. Luego, si es en la cabeza, ahí es peligroso, sobre todo si la persona no, como digo, sigue inconsciente. Inconsciente significa que desmayada, ¿no? Entonces ahí es peligroso. Si alguien se golpeó la cabeza y es peligroso. Entonces es porque de repente ha sufrido un golpe muy fuerte internamente. Ustedes saben que el cráneo es el que protege a nuestro cerebro, a nuestro cerebelo. Y entonces, si ha sido muy fuerte el golpe y el cráneo no ha podido proteger esas partes, es porque algo ha pasado. ¿Ya? También a veces sufrimos fracturas, ¿no? Fracturas cuando se rompe algo. Por ejemplo, para cuando ocurre eso, la parte que está afectada hay que ponerla, inmovilizarla, o sea, que no se mueva, ¿no? Tenemos que evitar movimientos bruscos, ¿ya? O digamos, ustedes a veces ven en la televisión, a veces así, cuando hay un accidente, por ejemplo, un auto que tumba a un motociclista, por ejemplo, ocurre eso a veces. Entonces, ustedes ven acaso que lo levantan y lo suben, ¿no? Lo tienen ahí quieto, ¿no? Esperando que lleguen los bomberos para que ellos ya tienen sus camillas especiales para que lo puedan subir, transportarlo a la ambulancia, ¿no? Así cualquiera, ¿no? Allá me llevo a mi enfermo, lo cargo, lo arrastro, no sé. En cambio, los paramédicos, ellos sí saben cómo manejar un enfermo que ha sido golpeado, ¿no? Pero ustedes en la casa también tienen que hacer lo mismo. Mientras llegue la persona que lo va a cuidar, tienen que darle cierto apoyo, ¿no?
Uno, como repito, inmovilizar a la persona. Si hay herida, limpiarle la herida. Ahora, hay golpes un poco peligrosos. Por ejemplo, un golpe en la columna vertebral. Ese también es una parte muy peligrosa. Si tú recibes golpes en la columna vertebral, te puedes quedar, si es muy fuerte, puedes quedarte inválida. A ver, Jimena, ¿qué dices? ¿Algo? Profesor, me acuerdo un día que estaba patinando y me caí de espalda. Ya, ¿y qué hiciste? No podía respirar y no podía hablarle a mi prima que estaba patinando más lejos que yo. Sí, Y mi mamá me vio y me dijo que me calme, que en cualquier momento podía volver a respirar. Me traté de calmar y por fin pude respirar. claro, sí, sí. No, y sobre todo, mira, en accidentes, lo bueno que también, lo que también debes, aparte de toda la parte de que te auxilien todo, es la serenidad. O sea, tampoco tú no puedes alocarte, por decir, si tú en ese momento sentías que te faltaba el aire, no podías estar gritando, ah, me muero, nada, no, peor es, ¿no? Porque si tú lloras, gritas con fuerza, entonces estás moviendo, depende de tu columna que se golpeó, la estás haciendo mover más, ¿no? O a veces también gente alrededor, a veces uno sufre un accidente y todos lloriquean, ah, mi hijo, lloran, lloran, y al final, pero no auxilian a la persona, que es lo principal, ¿no? O sea, eso también hay que tener mucha calma también, ¿ya? Ya, entonces, es así, ¿no? Entonces, golpes, sobre todo en la cabeza, en la columna vertebral, son bien peligrosos. Por eso, lo primerito es tener a la persona quieta, que descanse. Si tiene herida, tratar de limpiarle, ¿no? Y si ven que es algo muy grave, ya tienen que llamar a un médico, a una ambulancia, bomberos, para que auxilien a la persona, ¿no? Ahora, hay otros tipos de accidentes, por ejemplo, uno que casi a veces ocurre en los hogares, que son las quemaduras también. Las quemaduras, ¿no? Las quemaduras, las quemaduras es uno de los accidentes graves y a veces, lamentablemente, a veces hay muchos niños que han sufrido quemaduras, ¿no? Y es un poco no incómodo. ¿Por qué? Porque pueden quedar de por vida, como dices, todo maltrechos, ¿no? Su piel o inclusive se pueden Profesor, morir. yo hoy día me quemé una partecita de mi brazo. ¿Con qué te quemaste? Es que estábamos preparando gelatina hoy con mi prima y entonces mi prima agita demasiado rápido y cae una gota y como estaba caliente me empieza a quemar mi piel. Ya, ¿y qué hiciste para a ver, cuéntanos todo. ¿Qué hiciste para calmar ese dolor? Yo me traté de calmar, me fui a mi cuarto, me cambié de polo porque mi polo seguía caliente por el agua Ya, y después me empezaba a calmar el dolor. ya, pero ¿qué hiciste para que te calme el dolor? ¿Solo nomás? ¿Nada hiciste? Después, como se llama, profesor, me fui al baño y me empecé a mojar donde me quemé. Ah, ya, claro. Entonces, mira, a ver, vamos acá medidas, ¿no? Entonces, mira, hay tres tipos de quemaduras, ¿no? Lo que tú has tenido es una quemadura leve, ¿no? Quemadura se llama de primer grado. En quemaduras de primer grado, la causa principal es que se te pone rojo. Tu piel se te pone rojo, hay un cierto dolor vas a sentir, ¿no? Ardor vas a sentir. Entonces, en primer auxilio, cuando tú tienes quemaduras de primer grado, lo que tienes que hacer es agua fría, no agua helada, no agua con hielo, sino agua fría, lavarte con jabón, nada más. O si no, compresas, o sea, por ejemplo, agarras una esponja, algo con agua y ahí que te refresque, nada más. Por ejemplo, cuando hay quemaduras ya de segundo grado, quemaduras de segundo grado es cuando ya te salen ampollas, te salen como unos globos, se te inflan.
Entonces, cuando tú tienes esas ampollas, mucha gente se lo revienta. Entonces, no se debe reventar las ampollas. Profesor, yo me lo reviento. No, ¿sabes por qué? Porque al contrario, esas ampollas es como un salvavidas de tu mano, de tu piel. Esa agüita es la que te va a refrescar. No puedes tú reventar las ampollas. Y aparte, si tú la revientas de repente con un alfiler, con una aguja o te lo peñiscas, entonces, si eso está infectado, te puede infectar la piel, ¿ya? Entonces, no se debe reventar, ¿ya? Las ampollas no se revientan. Después, ya las más fuertes son las quemaduras de tercer grado. En las quemaduras de tercer grado, lo más ahí, tu piel se te destruye, o sea, tu tejido ya se te quema, así es como, imagínate tú un bistec que te lo fríes, igualito es tu carne, ya, esa es ya quemadura de tercer grado, ya, entonces ahí Profesor, tienes, profesor, sí, profesor, yo en vez que me quemara, es que yo me hice una herida. ¿cómo? Pero ¿Con qué? yo me hice una herida en vez de quemar, me hice una herida. Ya, pues claro, quemaduras es así, ¿no? Entonces, quemaduras de tercer grado son las quemaduras más graves, ¿no? Incluso si tú estás con ropa, por ejemplo, un ratito, con ropa, cuando tú estás con ropa, una quemadura de tercer grado, por ejemplo, si estás con ropa y te quemas, no puedes arrancar la ropa porque si no va a salir con tu piel. Entonces debes dejar la ropa ahí pegado, porque ya que un experto, un médico ya te lo tiene que quitar, porque si no es peor, ¿ya? También a veces no echarse químicos. A veces mucha gente cuando se quema, dice, se echa pasta dental, se echa a veces. Cree que eso te va a calmar. ¿Para qué, profesor? Es creencia que a veces creen que eso te va a calmar, cuando es peor, eso te va a arder más. Otra cosa que se echan, si tú dices hielo, el hielo no puedes aplicarte hielo no te puedes aplicar. Lo que sí debes aplicarte es bastante agua fría. Y si el agua es hervida, mucho mejor. Agua fría hervida porque las pieles de tercer grado, o sea, cuando es una quemazón de tercer grado, es casi seguro que se te puede infectar. O sea, las personas que a veces, personas que lamentablemente se han quemado casi todo el cuerpo, son quemaduras de tercer grado, ellos no mueren de la piel, sino mueren porque se infectan. O sea, se infectan. Por ejemplo, las personas tienen que estar, no estés escribiendo, Jacob, no estés escribiendo. Ya. O sea, las personas no pueden estar, digamos, así, tapadas. Las personas están así prácticamente en el aire porque no tienen que estar en contacto con nada. Y entonces tienen que evitar sí o sí la infección, ¿ya? Ojo, entonces no se debe aplicar hielo, nunca. No aplicar cremas, ni una crema, salvo que sea una crema que sí es específicamente para quemaduras, pero la pasta dental no te va a curar, no se debe reventar las ampollas. ¿Por qué? Porque ese líquido, lo que te decía, ese líquido, esa agüita es la que te va a proteger de las infecciones. Si tú la contaminas esa agüita, ya en vez de prevenir la infección, te la va a generar peor. Y otra cosa, si se te pega algo, tampoco, no puedes despegarte, no te puedes despegar. Por ejemplo, yo una vez me cayó en una fiesta así patronal. Ustedes en esas fiestas patronales, ustedes ven la vaca loca, ¿se acuerdan? ¿Saben? Hay como un juego que hacen con unos fuegos artificiales. Le llaman la vaca Ah, sí, loca. profesor. Ya. Entonces, uno de esos cohetes salió al aire y ¡pum! Me cayó
Sí, profesor, a por mí mi eso me da miedo, espalda. a mí eso me da miedo por lo mismo que Claro, yo saca estaba ahí, fuego. me cayó en la espalda, y yo tenía una casaca, la casaca era plastificada, y se quemó un poquito la casaca, y el plástico se me pegó en la piel. Así que tuve que irme de emergencia, pues, y el médico me tuvo que quitar ya pues me malogró la casaca, la rompió, y me quitó, porque no podía yo arrancarme con todo, peor me iba a hacer en la quemadura, peor me iba Te sale sangre. sangre, pues por eso es así. Por eso Te iba a nunca, dar la quemadura del tercero. El claro, tercero. claro, ese sí, para mí ese fue quemadura de tercer grado, porque ese caliente, pues me chocó. Suerte que me cayó, no me cayó en la cara, me cayó en la espalda, ¿no? Ahí fue, pues. Por eso ahí yo también tengo miedo a esos juegos. A veces de ahí ya le agarré miedo, ya. Cuando hay esos juegos, ya no estoy cerca estoy lejos. Profesor, eso creo que lo pusieron en Navidad. No, En el colegio. en el colegio lo pusieron y yo no me acercaba a eso porque me daba miedo. Y claro, a veces, o sea, eso se apaga, pero a veces por ahí uno no se llegó a apagar, no se apagó en ese sitio donde yo estaba, y me cayó, pues. Y ya me malogró la fiesta, tuve que irme a curar. Emergencia. Emergencia, exactamente, tuve que irme, porque eso no, tú no te puedes curar, pues, o sea, tenías chamusqueado, la piel estaba pegada, o sea, mi casaca estaba pegada a mi piel, pues, eso ya tenía que quitarlo un médico, yo no lo podía hacer, Profesor, ¿sí? yo una vez, ¿cómo se llama? Yo una vez me quemé, pero con agua caliente nomás. Ya, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo se llama? Me ardió y mi mamá me dijo que me lavara mi quemadura. Claro. Cuando ustedes se queman y sea así leve, agua fría nada más, no hielo, ni al peor te ves, si te echas alcohol, nada, hielo, Pero hielo tampoco, el el alcohol hielo te hace quema, arder. pues, el hielo quema. Otras personas a veces usan, pero tampoco no hay que usar, hay personas que dicen, por ejemplo, cascarita de cebolla, tomate, también he escuchado así, de la cebolla, la cascarita le echan encima, pero no, preferible echarse solamente agua. Y si es muy grave, si se te sale ampolla, ya tienes que ir al médico, ya al médico. Porque si es leve, así, a veces con el vapor de agua, y no te sale ampollas, ya solamente con agüita y jabón te lavas, poco a poco se calma, ¿ya? Pero si es muy fuerte, ya no. Y entonces entran a la otra hora para continuar, ¿ya? Profesor, un día cuando hicieron esa vaquita loca en el colegio, yo me fui bien lejos porque pensé que iba a salpicar y ¡plac! Me fui bien lejos. Ya, listo. Entonces entramos a la otra hora, ¿ya? Ya. Entran a la otra hora, ya, 5 minutos, ¿ya? Entran. Listo, 5 minutos. Ya, entonces, mira, continuando con las quemaduras. Resumen, entonces, tenemos que hay quemaduras de primer grado, de segundo y de tercer grado. Lo que primer grado se caracteriza porque hay enrojecimiento de la piel. En este caso, ¿qué se debe de hacer? Solamente lavar con agua fría y jabón y colocar compresas de agua fría. Las quemaduras de segundo grado ya aparecen ampollas. Cuando ocurre eso, de igual manera hay que lavarse con agua hervida, fría y jabón. Y no se deben reventar esas ampollas porque esa agüita que está en las ampollas es el que nos va a proteger de las infecciones. Número 3, cuando hay quemadura de tercer grado, entonces va a haber destrucción de tejidos. Los tejidos se van a romper, se van a desaparecer, quemar. Entonces, en este caso, ahí sí hay que cubrir con gasa, y ahí sí o sí hay que llamar a un centro médico o ir a un centro de salud más cercano. Si tú te has quemado y has estado con ropa,
Entonces, lo que debes de hacer es no arrancar la ropa que está pegada a la piel, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿qué hacer ante una quemadura? Lo que no debes hacer es nunca apliques hielo, no aplicar hielo. Ya, el hielo de repente te puede calmar un momentito, pero te va a hacer un daño, peor. No puedes aplicar cremas ni nada químico encima de esas heridas. No, que me he hecho tal cosita, que me han dicho que tal cosa me hace bien. No, nada de eso. Tampoco si se quemó piel con un accesorio, o sea, ropa, o puede ser también, no ropa, puede ser otro, un plástico, algo, peor todavía plástico. Entonces, si se quedó pegado a tu piel, no lo puedes quitar tú. Tienes que ser expertos, ¿ya? Y nunca tampoco debes reventar las ampollas, como ya les dije, ¿no? Lo que sí debes echar agua bastante y agua fresca, si es posible, agua hervida, fresca. ¿Ya? Eso es con respecto a las quemaduras. Luego tenemos intoxicación. O sea, ¿qué es intoxicación? Es cuando algo extraño ingresa a tu cuerpo. Hay varios tipos de intoxicación, pero por ejemplo, tú te puedes intoxicar por vía aérea, por ejemplo, cuando respiras algo, ¿no? Algo que te hace daño a tu cuerpo. Por ejemplo, hay personas que han fallecido porque se han quedado, por ejemplo, hay personas que a veces se han quedado dormidas dentro de un auto y han dejado el escape, o sea, ese humo que sale del carro, o sea, se han quedado dormidos dentro de un auto con el motor prendido. Entonces ese gas, ese anhidrido carbónico que sale del gas, y lo han absorbido y han fallecido. No, ese se llama intoxicación por vía aérea. Profesor, yo un día me intoxiqué con el agua. Claro. Y luego hay intoxicación por alimentos. Hay ciertos alimentos que te pueden provocar daño. Hay personas que a veces se han intoxicado por comer mariscos. Se han comido pescado, a veces marisco fresco, sino que su cuerpo no le permite. Entonces se les hincha la cara, le sale bolitas, ¿no? Hay un montón de tipos de... El cuerpo responde de diferentes maneras. También hay intoxicación cuando consumes alimentos en mal estado, ¿no? Entonces, lo que uno debe hacer en esos casos, cuando tú sabes que te has intoxicado por comer algo, lo que tú debes hacer es provocar el vómito, provocarlo, ¿no? Que más darle abundante agua, ¿no? Y nuevamente hasta que solo expulse el agua, ¿no? Y luego ya una vez que ya vomitó todo, ya, entonces debe trasladarlo a un centro médico, ¿ya? Entonces, ya saben, ¿no? Entonces, cuando es intoxicación por medios de alimentos, lo que tú debes hacer es provocar el vómito, provocarlo. O sea, a veces hay gente que no vomites, no, mejor al contrario, vomita para que salga todo lo que te está haciendo daño, ¿no? Y tomar bastante agua. Claro que a veces el vómito produce cierto malestar en la respiración, pero igual tienes que tratar de auxiliar, ¿no? Ya hay otro tipo de intoxicación. Hay también niños, sobre todo, a veces que se intoxican por remedios. Por eso ustedes cuando van al médico, a un pediatra, a veces el médico les pregunta si son alérgicos a algún medicamento. Por ejemplo, algunas personas son alérgicas a los antibióticos, por ejemplo, a la terramicina, a la amoxicilina. Entonces, cualquier remedio no pueden tomar. ¿Por qué? Porque les puede hacer daño. Se llama intoxicación por medio de medicina, ¿no? Entonces, en el caso de intoxicación por alimentos, lo que tú tienes que hacer es provocarle el vómito.
provocar el vómito para que todo lo que le está haciendo daño al cuerpo salga. Ahora, en su casa, en nuestras casas, y también y siempre debe haber también, en todo sitio debe haber un botiquín. Por ejemplo, los adultos que estamos en un centro laboral, debemos de tener un botiquín. Botiquín es un conjunto de remedios básicos nada más, que nos va a servir para poder, digamos, amenguar, disminuir un poco, ¿no? Todo lo que tenemos, ¿no? Todo disminuir bastante todo lo que tenemos nosotros, la enfermedad. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa debe contener un botiquín? Un botiquín debe de tener mínimo, por ejemplo, debe tener analgésicos para el dolor, ¿no? Analgésicos para el dolor, o sea, para que no te duela algo. Debe tener antitérmicos, o sea, que es para la fiebre, ¿no? Por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, panadol. Para medir la temperatura, hay que tener su termómetro. Hay que tener tijeras. ¿Para qué? Para cortar la gasa, para cortar, esos necesitamos. Pinzas de depilar, ¿para qué? Para coger a veces el algodón. Profesor, ¿puedo ir al baño? Ya. Luego tenemos tiritas. Tiritas se refiere a las curitas, ¿no? De diferentes tamaños. También para no infectarnos, nosotros, guantes de látex para la persona que hace. Si la persona sabe colocar inyecciones, no inyecciones, sino jeringas, a veces jeringas. ¿Para qué? A veces las jeringas sirven para medir la cantidad de líquido de repente que vas a utilizar. Luego para limpiarnos, jabón líquido, alcohol para desinfectar, antisépticos también para desinfectar, suero. Profesor, ¿qué es antisépticos? Es para limpieza, antiséptico. ¿Qué es suero satino? Suero es un líquido, casi siempre piden en los hospitales suero. Es como unas botellitas grandes que dice así, es suero. Es como un agua. Mi tío usó, es como un agua transparente que lo tienes que colgar ahí. Claro. Luego compresas de gasa. Ustedes compresas son como unas cositas de aluminio y ahí colocan las gasas. Ahí protege que la gasa no se ¿Infecte? Que no se contamine. O sea, ven en la foto, eso es de gasa, ¿no? La gasa no puede estar así, sino hay como unas cajitas de aluminio, de acero inoxidable o de aluminio son, no de acero, algo así bien brillantito, ahí te protege. No sé, tú la sacas de ahí y otra vez solamente utilizas. ¿De papel aluminio? No, son unas cajitas así de metal y ahí pones tú las gasas. Entonces ahí Sí, profesor, yo sí he visto. Ajá, eso utilizan base. Profesor. Ajá, luego vendas es sobre todo cuando te has producido algún golpe, vendas. Esparadrapo es para pegar, ese blanquito, esparadrapo. Agua oxigenada. Sí, profesor, eso te lo pegan con algodón cuando te pones vacuna. Ajá, y con la gasa. Luego tenemos agua oxigenada, ese para desinfectar también. Y luego mascarilla. La mascarilla, igual la mascarilla que ahora se utiliza, también la misma mascarilla, claro, su uso de la mascarilla, esa mascarilla que ahora todos usamos por la pandemia, eso lo usaban solamente los médicos, ¿no? Pero ahora se vende por todo el mundo. Claro, por todo el mundo hay que usar esa mascarilla, ¿no? Entonces esas mascarillas son de
protección, ¿no? Y luego tener un manual, o sea, por ejemplo, qué hacer para algunas cosas, ¿no? Y luego tener un directorio, o sea, todos los números telefónicos de emergencia. Por ejemplo, de los bomberos, de las ambulancias, ¿no? Que son los primeros que vienen a auxiliar cuando ocurre un accidente. Profesor, de los policías creo que es 119. Algo así es. De los bomberos 116, me parece. Claro, todos esos tienen que saber unos tener a la mano, ¿no? Esas son cosas que debe haber. Por ejemplo, no puede haber cosas que no, en un botiquín no puede haber cosas que te puedes equivocar. Por ejemplo, no vas a guardar en tu botiquín, no vas a guardar lejía, ¿no? Lejía, por ejemplo, no lo vas a guardar porque de repente tú piensas por el color blanco, así medio amarillento, ¿qué? Piensas que de repente es alcohol y te echas alcohol. No, pues la lejía te va a quemar. La lejía no sirve para desinfectar. La lejía sirve para para lavar ropa. Claro, o para desinfectar pisos, para ese tipo de cosas. Pero no te va a servir para desinfectar, por ejemplo, lo que te digo, no te va a servir para desinfectar una herida. No vas a usar eso. Tampoco vas a usar a veces otros químicos. Por ejemplo, no vas a poner en tu botiquín ácido muriático. Eso se utiliza para limpiar baños, por ejemplo. O otro tipo de ácidos. No vas a usar eso. ¿No? O sea, por eso tú solamente en los botiquines debes poner lo que es básico. No nada más. Todo eso que está acá es lo básico, ¿no? Lo básico. Pero ahora, por ejemplo, en época de pandemia, aparte de eso, también debes tener, por ejemplo, ahora debes tener no solamente termómetro, sino también debes tener por ejemplo, alcohol. Tu oxímetro para medir el oxígeno de ¿no? Si tienes algún problema, si tienes problemas de respiración. Ahora ya es algo que debes de tenerlo siempre. Entonces el oxímetro mide tu cantidad de oxígeno que tiene tu cuerpo, ¿no? Dentro, ¿no? Tu básico, ¿no? Eso es bueno saber. Ahora también ya hay termómetros. Esos termómetros que ustedes ven en los bancos, ya son así, son más modernos. Ya no están ese termómetro. Esos que te miden la presión para ver si tienes COVID. También si tú sufres de presión arterial, también tienes que tener se llama tensiómetro. Se llama tensiómetro, ¿no? Ese para medir la presión arterial. Entonces, en una casa ya donde hay personas que ya de edad deben de tener ese material ahí a la mano. Todas esas herramientas sirven para, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes, a veces en la familia alguien tiene dolor de cabeza, no puede respirar, lo primero que se le hace es tomarle la presión arterial. De repente tiene la presión alta, ¿no? Entonces también si tiene la presión alta hay que llevarlo al médico para que se le pueda bajar la presión arterial. ¿No? De repente ustedes si tienen personas de edad en su casa, van a ver que a veces se tienen que tomar la presión arterial, ¿no? Así es. Mi abuelita toma la presión arterial, profe. Ajá, a ver. Yo también tomo. Por el dolor de cabeza tomo. Exactamente, ¿ves? Así es. Listo. Entonces, esos son todos los elementos que ustedes tienen que saber, ¿no? Entonces, asiento. Entonces ustedes ya saben. Entonces, ya, repasando nuevamente, ya, de acá ya ustedes pueden activar su examen ya a las 4 ya se va a activar, ya debe estar activado. Entonces, para recordar nuevamente los primeros auxilios, ¿qué cosa es? Lo que tienen que hacer es rápido, ¿no? Es una atención de emergencia, tiene que hacer rápido, ya eso es lo principalmente. No puedes demorarse mucho en la atención, ¿ya? Primeros auxilios.
Después, quemaduras hay de 3 tipos, de primer grado, de segundo grado, tercer grado. Lo que nunca debe hacerse es echarse hielo. No puedes despejar la ropa o accesorios de una piel quemada. Nunca debes reventarte las ampollas. No debes aplicarte cremas, como por ejemplo pasta dental en una herida. ¿Ya? Lo que sí debes hacer siempre cuando te quemas en cualquier tipo es lavarte con agua hervida, fría. Tampoco no me van a decir, ay, por eso me he hecho que me lave con agua hervida y agua hervida recién caliente. No, tiene que ser agua hervida fría. ¿Ya? Agua tibia. Tibia no, fría. Hielo tampoco, no piensen, ya como me he quemado, con hielo me va a pasar. No, el hielo te va a calmar un ratito. El hielo quema. Luego te va a quemar. Peor es, o sea, hielo no te eches nunca. Luego, cuando hay intoxicación por alimentos, lo que tienes que hacer es provocar el vómito. Es lo principal. ¿Por qué? Porque cuando tú vomitas, vas a expulsar todo lo que te ha hecho daño. ¿Ya? Y tú, para compensar ese vómito, debes de tomar agua. Cuando tú ya solamente botes agua, es porque ya botaste todo lo malo que has consumido. ¿Ya? Otra cosa, y siempre, bueno, es poco asqueroso, pero a veces es bueno recoger la muestra del vómito. ¿Para qué? Para que tú le digas al médico qué cosas has consumido, ¿no? Consumí tal cosa, entonces el médico sabe qué cosa te va a dar para que te cure, ¿no? Pero así, en primera instancia, es provocar el vómito, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y luego el botiquín, ¿no? En el botiquín tienes que tener, obviamente, cosas que vas a necesitar en un caso de emergencia, ¿no? Analgésicos, que son pastillas para el dolor, ¿no? Para el dolor, por ejemplo, o hay cremas también, por ejemplo, hay una cremita que es cuando tienes golpes, ¿no? Te pones moradito, hay una pomadita que te echas ahí. Iriduit, pues ya me acuerdo, Iriduit, creo que se llama. Te echas ahí, te frotas y te calma el dolor, ¿no? Para saber si tienes fiebres, tienes que tener termómetro, tijeras para cortar las gasas, tiritas, o sea, las curitas, ¿no? Para pegar heridas, guantes para que te protejas, jeringas, no tanto para aplicar, sino para medir. Por ejemplo, a veces tienes que medir una cantidad de alcohol con otra cantidad de otro producto, ¿no? Para echar. Luego, antiséptico es todo lo que es limpieza, ¿no? Limpieza. O sea, pero limpieza en la herida, no antiséptico, no se refiere a limpieza a lejía, ácido sulfúrico, esas cosas, no, ácido muriático, no. Ese es para limpiar baños, para limpiar pisos, pero para limpiar una herida, solo tú vas a utilizar suero. El suero se utiliza para limpiar las heridas. También vas a utilizar agua oxigenada. Vas a utilizar alcohol. Alcohol también, alcohol yodado también vas a utilizar. Eso te va a desinfectar. Y luego ya para cerrar las heridas, las gasas, las vendas, ¿no? Los esparadrapos, todo eso vas a usar, ¿no? Listo. Entonces, hasta acá, nuestra clase de hoy. Entonces, ya saben, ustedes las prácticas están abiertas para que la desarrollen. Me imagino que ya habrán avanzado las prácticas de matemática, la de círculo. Tienen plazo hasta las 12 de la noche. 12 de la noche se cierra las prácticas para que resuelvan. Ya resuelvan las prácticas de CTA, ya debe estar activado ahorita. A las 4 se activan las prácticas de CTA. Okay. Ya las pueden estar haciendo. Si yo les dejo las horas, el tiempo que falta es para que justamente ustedes trabajen las prácticas. No es para que estén jugando o haciendo otra cosa. O sea, ustedes pongan, si ahorita que está caliente en la clase, o sea, lo que yo les he explicado, ustedes van a ver ahí preguntitas
que ya ahí están. Si tienen dudas, entran a la plataforma. La diapositiva que yo he puesto, ahí la pueden encontrar, la pueden ver. También pueden ver la separata. Todo pueden ver ahí. ¿Ya? Todos ustedes pueden ver ahí. Que si es que tienen dudas todavía acerca del tema. Y luego, ya saben, realicen las prácticas de matemática y de círculo. Y los que tienen prácticas atrasadas, que no han resuelto, las prácticas se van a abrir el otro sábado. Durante la semana les voy a hacer recordar siempre para que ustedes la realicen. ¿Ya? La vamos a hacer recordar para que ustedes la realicen. Pero ya saben, de todas maneras, ustedes revisen sus prácticas, por favor. Hagan sus prácticas. No dejen que se les amontonen las prácticas, porque después, cuando se les amontona, van a rellenar ustedes al azar nomás. Ah, será esto, será el otro, y no resuelven. Las prácticas son todo lo que nosotros hemos hecho durante la semana de clases. Son las mismas preguntas que ustedes han resuelto en las tareas, similares, van en las prácticas. No van preguntas diferentes. Y ya saben, desde el día lunes hay nuevas medidas. Por ejemplo, todos los que no están van a tener problemas con los demás profesores, conmigo también. Se va a informar a todos aquellos que no enfoquen su cámara, que tengan sus cámaras apagadas, que no contesten. O sea, ustedes no pueden ser solamente observadores, deben ser también participar de las clases, ¿ya? Bien, entonces no les quito más tiempo para que ustedes puedan resolver sus prácticas, ¿ya? Ya a las 4 ya se podían hacer su práctica de CTA y también avancen sus prácticas de matemática y de los cursos que les he dicho, ¿ya? Listo, entonces nos vemos hasta el día lunes. Tengan buen fin de semana. Bye.